Vale, perfecto. Bueno, ya creo que podemos empezar. Primero deciros que en el chat podéis dejar todas las preguntas y dudas que tengáis y la comentamos al final del webinar, o si no llegamos, pues ya tendremos una reunión y comentaremos todas las dudas que tengáis, y que la sesión será grabada, ¿vale? Pues ya enviaremos a todos el enlace para luego ver la presentación, y en caso de dudas, pues quedamos a vuestra disposición. Vale, dicho esto, primero me quería presentar. Un segundo. Vale. Pues me llamo Luigi Gianotti y trabajo en el Departamento de Proyectos Internacionales de IFE Group. Llevo ya 7 años trabajando en el sector, y mi expertise, digamos, se centra mucho en proyectos internacionales de financiación de origen europea, por ejemplo, en el caso de programas como el Horizonte Europa, y también proyectos de cooperación tecnológica internacional, como por ejemplo las convocatorias de Eureka que vamos a hablar hoy. El servicio que principalmente doy, pues en F Group, consiste desde el principio en ayudar a nuestros clientes en buscar socios en caso de idea de proyecto, pero con falta de partners, hasta la presentación del proyecto internacional. Vale, dicho esto, me gustaría explicaros un poco la agenda de hoy. Primero vamos a hablar de una pequeña introducción de FE Group, para explicaros quiénes somos y qué hacemos y cómo podemos también ayudaros. Luego, una introducción a los programas de cooperación tecnológica internacional, para entender dónde se sitúa el programa Eureka. Luego explicaremos el programa Eureka y, digamos, las líneas de financiación que se prevén en España a través de la presentación de un proyecto como el PCTI, luego explicaremos qué es, la Eureka Network, y luego un overview sobre los clusters Eureka. Después entraremos un poquito más en detalle sobre la convocatoria Eureka entre España y Francia, y seguiremos con algunos consejos que podemos daros para empezar, digamos, a preparar bien una propuesta competitiva en el marco Eureka. Y finalmente, pues explicaremos, digamos, qué tipo de servicio o apoyo podemos dar, no simplemente desde FE Group, pero desde el Departamento de Ayudas Internacionales donde, bueno, trabajo yo. Y luego tenemos un slot de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, primero. Vale, pues FA Group es una multinacional. Nuestro core business se puede dividir en deducciones fiscales, bonificaciones y ayudas. Ayudas tanto a nivel regional, nacional, así como a nivel internacional, europeo. Nuestro core business, por lo tanto, se puede dividir en diferentes ejes. El primero es eje de ayudas, que incluye, como decía, las ayudas nacionales y regionales nacionales, ayudas y DAEs, pero también me gustaría remarcar también el servicio que damos con Next Generation. Nosotros tenemos un departamento que ayuda a nuestros clientes a identificar todas las oportunidades que a nivel nacional pueden derivar del programa Next Gen. Luego también tenemos el eje fiscal, que incluye, por ejemplo, el Tax List y Patent Box. Después el eje de innovación, donde nosotros damos apoyo con el servicio Scouting y nuestra aceleradora a todas las startups y todas las pequeñas empresas que tienen ideas muy novedosas. Y luego el eje financiero, que se centra en la propiedad inmobiliaria y optimización de costes. Y finalmente el servicio FI Connect para plataformas de bonificaciones y deducciones. Como decía antes, nosotros somos una multinacional, trabajamos en 13 países con 38 oficinas y tenemos más de 20 años de experiencia. En Europa, bueno, tenemos oficinas en España. Yo personalmente trabajo en oficinas de Barcelona, pero en España tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Valencia, en Sevilla. Bueno, cubrimos, digamos, una área geográfica nacional, pero también tenemos oficinas en Portugal, en Francia, Italia, en Bélgica, en Reino Unido
Y a nivel internacional, pues en los países extraeuropeos, digamos, pues también en Canadá, Estados Unidos, en Colombia, Chile, Japón y Brasil. A nivel de expertise, bueno, nuestros clientes, digamos, son bastante transversales por sectores. Es decir, nosotros cubrimos cualquier tipo de sector de proyectos que trabajan, bueno, en el sector del I+D. Por ejemplo, tenemos clientes que trabajan en el sector automotive, otros del sector de telecomunicaciones, sector químico, energy, sector pharma. Es decir, cubrimos cualquier tipo de sector en que nuestros clientes quieren desarrollar su proyecto o desarrollar fortalecer su core business, ¿no? Vale, después de esta pequeña introducción de FE Group, bueno, ya podemos empezar un poco en explicar qué son los proyectos de cooperación tecnológica internacional. Para entender bien esos proyectos, lo que he hecho ha sido un poco dividir los proyectos europeos desde los proyectos que acabo de comentar. ¿Por qué esto? Porque al final hay que entender bien que aunque el enfoque del proyecto es un enfoque internacional, la origen de la financiación es diferente. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el caso de que hablemos de Horizonte Europa, otros programas como el LIFE, como el Innovation Fund, son proyectos donde la gestión de la financiación es una gestión europea, o sea que viene directamente de Bruselas. En el caso de proyectos de cooperación tecnológica internacional, aunque el componente entre países es internacional, porque se prevé una colaboración entre países, la gestión de la financiación es nacional, no es europea, ¿vale? Por lo tanto, en este contexto tenemos tres diferentes líneas. Tenemos los proyectos de cooperación tecnológica internacional multilaterales, bilaterales, unilaterales. Hoy, en el caso de la Eureka, de la red Eureka, hablamos de proyectos de origen multilateral dentro del programa Eureka. El programa Eureka tiene diferentes, digamos, tipologías. En este caso hablamos del Eureka Network, que ahora entraremos un poquito más en detalle. ¿Por qué esto? Porque los proyectos multilaterales, al final, ¿qué son? Son proyectos que se presentan a programas que nacen a través de acuerdos entre más países y por eso multilaterales. En este caso, por ejemplo, hablamos del Eureka, luego ya enseñaré el mapa que incluye los países Eureka, pero también tenemos el caso del Iberoeca, muy parecido por el procedimiento de presentación de proyectos del Eureka, pero el Iberoeca consiste en principalmente en una cooperación entre España y Portugal con los países de Sudamérica. Mientras en el caso de Eureka pues, se centra mucho más en Europa con colaboraciones con otros países que luego explicaré. En el caso de bilaterales, la presentación de un proyecto internacional no está, digamos, dentro del paraguas del Eureka, aunque el concepto es parecido porque presentamos un proyecto con otro país, pero digamos, nos alejamos, digamos, del reglamento, ¿no?, que prevé el programa Eureka. Por lo tanto, es simplemente un acuerdo entre los países. En el caso de España, pues es el CEDETI que gestiona la financiación nacional, pues hace un acuerdo con otro país, por ejemplo, Francia, o puede ser también Marruecos, puede ser Japón, pues deciden entre dos partes de lanzar una llamada entre dos países donde las empresas, por ejemplo, se pueden presentar en esta convocatoria. En el caso unilateral, aquí no se prevé ningún tipo de acuerdo, es simplemente una empresa, en el caso de España, por ejemplo, una empresa española que decide presentarse decide colaborar con una empresa de otro país, con el cual España no tiene ningún tipo de acuerdo, por lo tanto, la gestión de la financiación será unilateral, la otra empresa, otro país, no tendrá probablemente la financiación, pero sí que se ve una colaboración entre dos empresas internacionales. En caso de Eureka, pues, ¿cómo funciona la red de Eureka? Pues, funciona así. Dos empresas dentro del marco Eureka, de dos países diferentes, deciden, por ejemplo, de presentarse a esta convocatoria, hablamos ahora de España y Francia, pues presentan un proyecto internacional
en inglés, lo presenta la plataforma Eureka. La plataforma Eureka, o sea, los organismos de la plataforma Eureka, por ejemplo, en el caso de España es el CEDETI, en el caso de Francia es el BPI, pues deciden lanzar esta convocatoria, analizan el proyecto que los dos países, las dos empresas en común han desarrollado, lo analizan y dicen, vale, pues este proyecto respeta los requisitos del programa Eureka, por lo tanto, lo que hacemos nosotros es darle un sello. Es un sello internacional o un sello Eureka, ¿no? Pues a través de ese sello, las empresas luego accederán a la financiación nacional. O sea, prepararán un proyecto nacional que presentarán a su organismo, y repito, en el caso de España es el CEDETI, en el caso de Francia será el BPI, diciendo, vale, yo tengo un sello del programa Eureka, pues te voy a presentar el proyecto focalizándome en mis actividades, pues dando un proyecto nacional y te lo presento. Luego, los dos organismos van a analizar los proyectos y deciden, vale, pues tú respetas mis requisitos a nivel nacional, para mí es un proyecto novedoso, te lo financio. Y esto pasará en ambos países. Luego, como decía antes, el programa pues, prevé un consorcio de por lo menos una empresa española y una empresa extranjera de la red. Se puede presentar o todo el año o por llamada entre países. En el caso de la Eureka España-Francia, pues tenemos el deadline, que es el 15 de julio, y la gestión, como decía, es nacional. Un elemento muy importante, sobre todo en el caso de España, es que la empresa no tiene que estar en crisis. Luego lo comentaremos, pero nosotros lo que hacemos es dar un servicio de test de empresa en crisis a nuestros clientes. Analizamos sus cuentas y luego decimos cuál es el posible escenario que podría tener o encontrarse la empresa una vez que el CEDETI analice el proyecto y sus cuentas, ¿no? Porque en caso de empresa en crisis, obviamente no podría participar en ese tipo de proyecto. El resultado tiene que ser un resultado con un fin civil y es importante, repito, en el caso de España, por ejemplo, que las universidades y centros de investigación pues no pueden participar como beneficiarios directos de la subvención nacional. Pueden participar como entidades subcontratadas, ¿vale? Y eso es el mapa Eureka. Como decía, el mapa Eureka pues, incluye esos países de la red Eureka, pues son países europeos, pero también hay acuerdos de colaboración con países como, por ejemplo, Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur y Chile. Vale. Como decía antes, el procedimiento de la llamada Eureka es así, pues mínimo dos empresas, dos países diferentes deciden de presentarse a esta convocatoria. En el caso, por ejemplo, de España y Francia, pues presentan el proyecto para el 15 de julio. Luego, en el caso, presentan el proyecto, le dan la elegibilidad los organismos y luego ya tendrán, digamos, este permiso o la posibilidad de presentarse luego a la ley de financiación nacional. Y cada país gestiona su financiación de manera autónoma y tendrá sus requisitos y sus plantillas y todos sus procedimientos, digamos, nacionales. En el caso de España, pues hablamos de un proyecto que prevé un presupuesto mínimo de 175.000 euros, no hay un máximo. En el caso que desde España la empresa se presente con otra empresa, por ejemplo, dos empresas españolas, pues y una empresa, por ejemplo, francesa, pues el presupuesto mínimo de las dos empresas españolas tiene que ser de mínimo 500.000 euros, ¿vale? Es importante a nivel de presupuesto global, no hablo de presupuesto nacional, presupuesto global del consorcio, que ningún país tenga más del 70% del presupuesto. ¿Por qué esto? Porque al final lo que le interesa al programa Eureka es que haya una plena colaboración del I+D. No se puede centrar todas las actividades en un único país y no puede ser que, por ejemplo, el otro socio que tengamos en otro país sea un simple proveedor. Es importante que el I+D sea presente en ambos países y con, digamos, por lo menos un equilibrio de actividades y presupuesto. Vale. Siempre en España, pues hablamos del año de financiación, hablamos de un préstamo. Es un préstamo de hasta el 75%, en algunos casos puede llegar hasta el 85%, pero
Lo positivo, digamos, es que hay un tramo no reembolsable del préstamo que puede ser de hasta el 33%. La devolución tiene que ser entre 7 y 10 años a partir del centro de gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde su fecha de finalización. Como decía antes, las universidades, el centro de investigación, no pueden ser beneficiarios directos, digamos, de esta línea, pero sí pueden participar como subcontratados, y nosotros recomendamos que el presupuesto de esas entidades no sea más del 30% del presupuesto total, porque al final son líneas que quieren apoyar a las empresas. El I+D tiene que ser un I+D que sea de la empresa, no sea, digamos, principalmente de entidades externas al consorcio, ¿no? El tipo de gasto que se prevé, que se puede imputar, son gastos de personal, de compras de herramientas, de materiales, de auditoría, todo lo que, digamos, gastos que se necesitan para el desarrollo, ¿no?, del I+D. Y no se incluye, por ejemplo, en este caso, gastos que se refieren a, por ejemplo, comercialización del producto o del servicio del I+D, que no pueden ser gastos que, digamos, se refieren a actividades de comunicación y diseminación. Por lo tanto, todo lo que sea gastos relacionados con el desarrollo del I+D, eso sí que está metido, el resto no se puede incluir en el presupuesto. Y el tramo reembolsable del préstamo es un tipo de interés fijo igual a Euribor a un año, y es importante el efecto incentivador. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que no podemos presentar proyectos que ya hemos empezado, o por lo menos actividades del proyecto no podemos imputarlas o considerarlas en el proyecto si ya la hemos empezado. Es importante que primero se presente el proyecto PCTI, de cooperación con el internacional, y que por lo menos que pasen 48 horas antes de empezar con kick-off, digamos, de las actividades. Y el último punto que quiero remarcar es el tema de las cuentas. No podemos presentar proyectos de empresas en crisis. Como decía, nosotros analizamos vuestras cuentas, el servicio que damos a nuestros clientes o posibles clientes interesados en sus programas, analizamos sus cuentas y os decimos cuál puede ser el posible escenario, ¿no?, del CDT. Ahora entramos un poco más en la convocatoria Eureka España-Francia. Como decía antes, la deadline para presentar el proyecto internacional, que será en inglés y se presentará a la plataforma Eureka, pues es el 15 de julio. Los organismos nacionales que analizarán el proyecto internacional serán el CDTI en España, el BPI en Francia. Los dos recibirán la memoria, pues analizarán y luego se sentarán y dirán, vale, pues para mí es un proyecto elegible para que tenga el sello Eureka. El otro organismo posiblemente diga lo mismo, pues en este caso pues ya se dará un sello Eureka al consorcio. El objetivo, como decía, son proyectos de I+D muy orientado al mercado. Por lo tanto, hablamos de una madurez de tecnología media bastante alta. No hablamos de proyectos que todavía están en una fase de concepto muy inicial. Es importante que ya tengan una fase inicial de desarrollo, que se acerquen más o menos a un nivel de prototipo y que tengan un fin civil. La duración suele ser, en esos casos, proyectos entre 24 o 36 meses. El sector, en este caso, en esta convocatoria Eureka, pues es cualquier sector. Tenemos indicaciones que sea un sector, por ejemplo, que se utilice, no sé, I+D, proyectos I+D para el sector pharma, para el sector automotive, en este caso cualquier sector puede aplicar. El presupuesto tiene que ser un presupuesto, digamos, que refleja realmente las actividades que se ven en el consorcio. No podemos exagerar con el presupuesto. Todas las actividades, los gastos tienen que estar bien justificados. Y también a la hora de presentar el proyecto, digamos, internacional, la plataforma Eureka, el 15 de julio, es importante también
un acuerdo de consorcio. ¿Qué es acuerdo de consorcio? Es un acuerdo, es un agreement, que las dos partes lo tienen que desarrollar incluyendo, no en la plantilla, o sea, por lo tanto, nosotros sí que tenemos una plantilla, os podemos ayudar también con esto, pero el contenido, digamos, es un contenido que depende un poco de las decisiones entre las empresas. Decisiones en materia de, por ejemplo, cómo proteger los resultados. Entre las dos o más partes hay que decidir cuál va a ser la estrategia de explotación de los resultados, cómo se van a patentar resultados, si se prevé patentarlos, y es un compromiso también entre las entidades que el proyecto sí que lo van a desarrollar. Y, como decía, pues para el 15 de julio se puede presentar un borrador del acuerdo de colaboración. No se prevé que ya haya la firma a ese acuerdo, pero sí que para acceder al sello Eureka y luego a la financiación nacional en ambos países, en Francia y España, este acuerdo tiene que estar firmado, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de esta presentación de Eureka? Pues hemos dicho, primero, el 15 de julio a las 5 es el deadline. El líder de consorcio presentará el proyecto internacional a la plataforma Eureka. El resto de socios o el otro socio tendrá que complementar o añadir toda la información que se prevé para el partenariado en la plataforma. Y en el caso de España, pues las empresas españolas pues, tendrán que informar el CEDETI de esta participación, siempre para el 15 de julio. Por lo tanto, enviarán a la plataforma del CEDETI la plantilla rellenada del proyecto Eureka firmado, pues la enviarán al CEDETI junto con el acuerdo de consorcio a un, digamos, nivel borrador, o si ha firmado, pues mejor. Una vez que el BPI en Francia, el CEDETI en España reciban toda la información, pues lo que hacen, pues más que dar ya el sello de sello Eureka, pues lo que harán es un análisis de elegibilidad. Van a mirar si las empresas que participan cumplen con los requisitos Eureka. Y esta elegibilidad pues la darán para el 22 de julio. La siguiente ventana que tenemos, en el caso de España, es la presentación del PCTI. PCTI, que como decía antes, es el proyecto que se presentará al CEDETI para pedir la financiación. Que el préstamo, como decía antes, del hasta un 75% y con un tramo reembolsable de hasta el 73% del préstamo. La resolución del PCTI se prevé alrededor de los 4 o 5 meses después de la presentación del 15 de septiembre, mientras la resolución del sello Eureka pues se prevé más o menos alrededor del 23 alrededor de febrero de 2023. Vale. También puede ser de interés para las empresas, y lo digo simplemente para dar un overview general, son los clusters Eureka. Los clusters Eureka son clusters que prevén dentro del sector Eureka que se dividen por temáticas o por sectores. Son iniciativas lideradas por industria, prevén aquí también desarrollos de tecnologías, participan grandes empresas, tractoras, aquí hablamos de un 60-70% de las empresas son grandes empresas y luego un 30-50% son pymes de las que participan. Y aquí el procedimiento es muy parecido, pues se recibe una etiqueta de clúster básicamente para luego pedir la misma financiación al CEDETI. Y los proyectos típicos suelen ser, como decía antes, depende del tipo, ahora lo miraremos algunos de los clústeres, pero depende mucho de los consorcios, ¿no? Hay consorcios donde se presentan 4, 5, 10, hasta 14 socios, que pueden incluir 3, 4 países o más países del mapa Eureka. Suelen durar alrededor de 31 meses y la financiación entre 2 y 15 millones de euros. Los clusters donde España participa más activamente, pues aquí hemos incluido el CETIC Next. Es un clúster donde se prevé el desarrollo de tecnologías en el sector TIC, tecnología que
tiene como objetivo desarrollar tecnologías limpias y soluciones bajas en carbono. Luego el ITA 4, que son proyectos de innovación con objetivos de desarrollo de software, y luego esta aplicación de software en diferentes sectores, sectores de movilidad, sector de energía, sector de la seguridad, de la protección. Y luego el SMART, que prevé desarrollos de tecnologías novedosas aplicadas a la fabricación avanzadas, y luego SX, que es un cluster, bueno, donde se centran, digamos, las principales tecnologías relacionadas con el sector digital, aplicado sobre todo en la sostenibilidad. Vale. Después de toda esa explicación, introducción al sector Eureka y el focus sobre el Eureka España-Francia, también me gustaría explicaros por qué puede ser un beneficio presentarse este tipo de convocatorias. Digamos, podemos identificar los beneficios en tres diferentes sectores, o sea, el desarrollo del negocio y beneficios financieros. ¿Por qué de desarrollo? Porque al final vais a participar en un proyecto de I+D con otra empresa de otro país. Esto quiere decir que el riesgo del I+D, del desarrollo del I+D, es un riesgo compartido. No lo vais a asumir simplemente vosotros, pero es compartido con otra empresa. Esto también conlleva una optimización de costes del I+D en todos los gastos que se prevén para material, para personal, para adquisición de propiedad intelectual, y tenéis acceso a nuevas tecnologías que desarrollan en los países. A nivel de negocio, eso explicaba antes, tiene que ser un tipo de proyecto muy orientado al mercado. Es decir, es importante tener una estrategia de explotación, cómo vamos a vender este producto o esos resultados a qué mercado según cuál estrategia. Y también tener un socio que esté en otro mercado, que esté en otro país o en otra área geográfica, pues nos permite, digamos, acceder a nuevos mercados, con posiblemente un aumento de las ventas. Y también tener, digamos, acceso a tener informaciones como, por ejemplo, saber qué tipo de clientes podemos encontrarnos en determinadas áreas geográficas y en determinados mercados. Y obviamente es un prestigio internacional, porque vosotros con un sello Eureka ya podéis, digamos, comentarlo a vuestros clientes, y también es un plus delante de vuestros competidores que tenéis un proyecto de I+D valorado I+D por parte del programa Eureka. Y luego los aspectos financieros. Como decía antes, el tramo reembolsable de hasta un 33%, que podemos considerarlo, digamos, como fondo perdido, mientras un PID normal, un simple PID, llega hasta un 30% para las pymes y startup, mientras en caso de grandes empresas, pues hasta un 20%. Por lo tanto, sea grandes empresas que pymes, startup, en el caso del PCTI y no un PID, pueden encontrar beneficios financieros a nivel de cofinanciación. Y también la tasa de éxito. Nosotros, claro, hay muchas empresas que le interesa ir, por ejemplo, directamente a Europa, ¿no? A programas como el Horizonte Europa, como por ejemplo LIFE o otros programas de I+D, pero la tasa de éxito mucho más baja. Ahí son proyectos muy, muy competitivos, donde de verdad se necesita un proyecto que tenga posibilidad de entrar en competición con lo mejor que nos encontramos en Europa, en consorcios muy grandes y con mucha experiencia. Y en este caso, digamos, no nos encontramos la misma exigencia que nos encontramos en Europa, ¿vale? Por tanto, la tasa de éxito que esperamos aquí es más alta que la que nos encontramos en Europa. Así que esto es un beneficio para tener un proyecto posiblemente ganador, ¿no? Y también el tema de la resolución. No hay, digamos, en pocos meses ya tenemos una resolución final para saber si nuestro proyecto puede ya recibir ese tipo de financiación, y
en 2 años, como decía antes, el proyecto suele ser entre 24 y 36 meses como mucho, pues en 2 años ya tenemos la posibilidad de acabar, o mucho 2 años, por ejemplo, de acabar el desarrollo de la tecnología y ya entrar al mercado. Y luego también es importante que aparte con nosotros, que lo damos siempre entre nuestros servicios, esto de hacer un diagnóstico con vosotros, mirar el proyecto, si tiene potencial o no encaje, etcétera, también podemos tener un seguimiento con el CEDETI, con el National Contact Point del CEDETI, nos sentamos juntos con ellos y miramos el proyecto si ellos lo ven bien, posiblemente elegible, si ven potencial, digamos, recibir algún consejo, no solo por nuestra parte, pero también por parte del CEDETI, digamos, son beneficios y ventajas que no tenemos, por ejemplo, en otro tipo de convocatorias, o por lo menos no, digamos, no con la misma información. Vale. Antes de empezar a preparar un proyecto Eureka, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, es importante la deadline. No podemos, como decía antes, pensar en presentar un proyecto sin pero haber pasado unas fases. Una de esas fases, por ejemplo, es el análisis de las cuentas. Nosotros, así como la empresa que quiere colaborar con nosotros. Es importante que internamente pues, averigüe con las normativas nacionales qué tipo, digamos, qué requisitos se requieren a nivel nacional y si lo cumple, ¿no? O sea, ese análisis de elegibilidad. Por lo tanto, todos los pasos que se prevén antes de llegar a la deadline, llegamos bien o vamos mal. Porque esto es importante, ¿no? Digo, si no empezamos ya a trabajar para presentar un proyecto y luego nos encontramos que la deadline, no sé, de aquí a una semana pensamos de poder cumplir con todo y luego no. Esto, por tanto, es importante que sea una deadline que sea para nosotros factible. Y luego, también la idea de proyecto de I+D. Tenemos que saber si este proyecto de I+D encaja en el programa Eureka. Nosotros, por ejemplo, también en este caso podemos hacer, como decía antes, haceros ese servicio de diagnóstico, ¿no? De ayudaros. El consorcio. Imaginemos que nosotros, sobre empresa, pues tenemos unidad de I+D, proyecto, pero nos falta otro socio para que complete, digamos, el proyecto de la que tenemos pensado. Vale, pues tenéis bien claro qué tipo de socio necesito, ¿no? O sea, qué tipo de actividades yo no puedo llegar por mi capacidad, know-how, core business, expertise, lo que sea, llegar en desarrollar el proyecto y por qué necesito, por tanto, un socio de otro país. Bueno, pues tenéis claro qué tipo de socio, qué tipo de perfil se necesita y consejo desde FGroup, pues si tenéis ya socios con los cuales ya estáis acostumbrados a trabajar, mejor. Lo digo simplemente porque obviamente esta fase inicial, ¿no? De tener confianza con un nuevo partner y tal, esto obviamente puede quitar tiempo. Y para presentar un proyecto, igual tenemos 3 semanas para presentar un proyecto, pues obviamente si tenemos ya un partner y que ya conocemos bien, pues mejor. Y es importante que la empresa con la cual trabajemos, trabajamos no es una empresa del mismo grupo, tienen que ser 2 empresas, por lo menos 2 empresas independientes y no vinculadas entre ellos. No podemos, por ejemplo, trabajar con una empresa que parte de mi grupo que, por ejemplo, está en Francia. No, son 2 empresas que no tienen nada que ver entre ellas y no vinculadas, por lo tanto. Como decía, es un proyecto de I+D. No podemos, esto lo he dicho antes, no podemos pensar en presentar un proyecto de ese estilo con un simple proveedor. Es importante que el riesgo del proyecto I+D sea un riesgo compartido y que en ambos países haya actividad de I+D. Y antes de empezar ya con ponernos con la preparación del proyecto, pues si sois parte de un departamento, pues tenéis que hablarlo internamente y mirar si es de verdad una, bueno, vosotros como también, pero algo que tenéis que exigir también por parte de vuestro socio, ¿no? Que sea un proyecto que de verdad sea de interés para la empresa y que sea estratégico también para vosotros y también para vuestro socio.
¿Por qué digo esto? Porque puede ser que luego empiece el desarrollo del proyecto, lo presentamos, recibe la financiación y luego igual la empresa de otro país dice no, ya nos interesa porque ya no es estratégico para nosotros. Luego se cae el proyecto. Por tanto, estar bien ciertos y seguros que ambas partes consideréis este proyecto como un proyecto estratégico que queréis de verdad desarrollar y que los recursos que tenéis, sea para la preparación, pero también para la justificación de las actividades, sean reales y que lo tengáis ya bien identificados en vuestra empresa. Y también, bueno, lo decía antes, el análisis de elegibilidad. Obviamente, hay que mirar bien todas las condiciones. Si son proyectos que cumplen con los requisitos, no simplemente requisitos del programa Eureka, pero también requisitos que piden a nivel nacional en España el CEDETI y, por ejemplo, en el caso de BPI en Francia, pues que pida el BPI, ¿no? Y que la otra empresa pues cumpla todos los requisitos de elegibilidad. Y el acuerdo de consorcio. Antes de empezar, pues ya hablar de temas delicados, como por ejemplo la estrategia de venta del producto y de patentabilidad de los resultados. Eso es algo necesario que desde el principio vuestros departamentos legales tiene ya que comentarlo con el socio que tenéis, por ejemplo, en Francia. Vale, otros aspectos importantes. El proyecto, es cierto lo que decía antes, que no tiene que ser, o sea, no se necesita un proyecto tan destructivo como pueda pedir, por ejemplo, el Horizonte Europa, pero sí hablamos de proyectos de I+D que tengan un impacto importante para, no solo para vosotros o para vuestro socio, pero también para el contexto que tenemos alrededor, contexto económico, contexto tecnológico, contexto europeo, así como internacional. Que tenga un impacto. De hecho, es también una de las preguntas, ¿no? del proyecto del PCTI como del de Eureka, qué impacto va a tener ese tipo de proyecto y solución, ¿no? El impacto al final es también justificar el por qué se necesitan la financiación y por qué es tan importante, estratégico este proyecto para el programa Eureka y para el CDT, ¿no? Tenemos que convencer a los panels que van a analizar nuestros proyectos qué impacto va a tener, ¿no? nuestras ambiciones y nuestros objetivos. Tenemos que tener bien claro también el punto de partida de la madurez de la tecnología. O sea, decía, es importante que la tecnología no esté a un nivel muy inicial, muy conceptual, pero que ya la tecnología tenga un medio desarrollo, digamos, que se acerque un poco a un prototipo, por lo menos, ¿no? Y esto tenemos que explicar, tenemos que demostrar cuál es el punto de partida de la tecnología y explicar, digamos, en qué fase está, ¿no? Y cuáles son los siguientes pasos que nosotros hemos pensado para que, en colaboración con el otro partner, queremos llegar al punto X de aquí a 2-3 años y luego entrar en el mercado. Y también, esto es importante, explicar la novedad de la tecnología. ¿Cómo demostramos esto? Pues básicamente también con una comparación de lo que ofrece el sector tecnológico nacional, así como europeo, ¿no? En qué nuestra tecnología se diferencia de lo que ya existe a nivel de mercado. Y creo que ya podemos empezar con nuestros servicios. No voy a hablar demasiado ahora, y luego ya podemos tener otras cosas también, porque me gustaría que si alguien tiene preguntas, daros minutos, unos slots para comentar cualquier tipo de duda. Pero bueno, deciros que nosotros, ¿cómo trabajamos? Nosotros nos sentamos desde el principio con nuestros clientes y preguntamos primero, ¿tenéis una idea de proyecto? Porque si tenéis una idea de proyecto, pues ya la analizamos, hacemos un diagnóstico y miramos si tiene encaje con, por ejemplo, en este caso, el Eureka, pero así también con el resto de programas europeos, ¿no? Y si no tiene encaje, pues podemos daros otras soluciones, un plan B, un plan C, donde se pueda presentar vuestro proyecto de manera unilateral, pero también en colaboración, ¿no? En el caso de un proyecto internacional. Luego, si
si tiene encaje, por ejemplo, imaginemos con el Eureka Francia-España, pues vale, perfecto, pues nosotros ayudamos a vosotros, así como a la otra empresa, en presentar ese tipo de proyecto al organismo Eureka. Y luego también, digamos, colaboración con vosotros, desarrollamos el proyecto para la convocatoria, bueno, para la línea PCTI con el CCTI. Si el proyecto se financia, pues también tenemos otro departamento que trabaja en el management. ¿Qué quiere decir? O sea, toda la gestión administrativa financiera que se prevén esos tipos de proyectos, ¿no? Por tanto, cubrimos, digamos, un servicio global que va desde el diagnóstico, desde la idea inicial, ¿no? De lo que quiero hacer, hasta la presentación y hasta la justificación. Es que no quiero pasar. Vale, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una idea de proyecto y me falta un socio o me gustaría participar en estos programas, pero me falta idea y me falta socio? Bueno, nosotros entramos en las diferentes herramientas que existen, ¿no? Para buscar socios, por ejemplo. Hay la plataforma, bueno, hay servicio del CEDETI, el Enterprise European Network, la plataforma Eureka. En el caso de Eureka, si tenemos identificados proyectos de colaboración con Portugal o con países, por ejemplo, en Sudamérica. Pero en el caso de este grupo, nosotros entramos en diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un abanico, digamos, de clientes que van desde la startup hasta las grandes empresas, no a nivel nacional, pero a nivel internacional. Tenemos, como decía antes, 38 oficinas por el mundo. Y en el caso de que se necesite un socio que encaje con un perfil específico, porque nosotros tenemos una serie de proyectos, pues unas actividades muy bien pensadas y planeadas, nos falta un socio, pues nosotros podemos buscarlo a través de nuestra red. Y también si tenéis interés en participar en proyectos, pues nosotros, entre los compañeros que tenemos a nivel nacional y europeo, pues averiguamos y miramos si se están desarrollando proyectos por otro lado para una convocatoria, por ejemplo, RECA, pero también para más programas europeos, y intentamos pues que vuestro perfil pueda encajar, ¿no?, en el proyecto que están desarrollando por otro lado. Y creo que ya está. Vamos bien de tiempo. Que dejar, de hecho, 10 minutos posiblemente para preguntas, si las tenéis. Un segundito. Segundo. Vale, sí, tenemos un par de preguntas. Sí, sí podemos buscar un socio en Francia. Sí, nosotros, como decía antes, es uno de los servicios que podemos dar, ¿no? O sea, si ya tenéis pensado en el proyecto y decís, tengo idea y tengo un work plan ya pensado o simplemente me gustaría participar en este proyecto, pues si nosotros tenemos oficinas en Francia, colaboramos mucho con todas las oficinas de FI y nada, pues sería hablar con ellos, con nuestros compañeros de Francia y identificar a través de la red que tenemos en el país, pues posibles empresas. Y luego entre las dos partes, oficina de Francia, oficinas de España, pues montamos juntos el proyecto y lo presentamos. Un segundito. Vale. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si un socio cae durante el proyecto? ¿Se puede asignar su presupuesto?
a ver, si el socio, a ver, es importante que, por eso decía antes que las dos partes tienen que estar bien seguras de que pueden presentar el proyecto y también ejecutarlo durante el desarrollo. En el caso de que caiga uno de los socios, pues sí que los organismos sí que dan una ventana para poder buscar a otra entidad. Pero se puede hacer, dan tiempo para reemplazarlo, eso sí, pero no, digamos que una de las vías que no recomiendan. Por eso es importante que, porque más que nada porque es difícil que en un proyecto en marcha una empresa pueda, digamos, arrancar ya con un proyecto que ya ha empezado, con actividades ya empezadas y entrar en esto en este work plan ya establecido puede ser complicado. Pero sí que es una de las opciones, sí que se puede reemplazar el socio con uno nuevo, eso sí. Vale. Hay otra pregunta. Si el plazo de presentación lo presenta el veto nacional en Francia. Sí, a nivel de Francia todavía no tenemos el calendario, digamos, de la presentación del proyecto nacional. De hecho, esto lo hablé con el CDTI. En España sí. En España sabemos que para el 15 de septiembre tenemos que presentar el proyecto PCTI, pero en Francia todavía no lo tienen establecido. Entiendo, al final, las dos entidades, CDTI como BPI, al final hablan e intentan que todo el proceso sea muy coordinado. Es decir, eh, si el sello, por ejemplo, se espera que sea para el 23, para el febrero de 2023, entiendo que no pueden, por ejemplo, dar un plazo hasta mayo de 2023. Es decir, todo que tiene que estar más o menos alineado y coordinado. Pero todavía no tenemos un calendario, digamos, para saber cuándo presentar el proyecto en Francia. No sé si hay más preguntas. Vale. Bueno, de todas formas, si os surjan más preguntas, nosotros quedamos a la completa disposición. Podéis contactarme y nada, podemos tener calls para arreglar dudas o si tenéis algún proyecto interno que estáis pensando desarrollar y creéis que puede encajar en ese tipo de convocatoria que hemos explicado, lo podemos mirar juntos. De todas formas, como decía antes, este webinar pues, está grabado, pues ya os pasaremos el enlace para que podáis tenerlo. Y nada, pues ha sido un placer y muchas gracias por asistir a este webinar y nada, cualquier cosa pues quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.